tardes, hermanos, Dios los bendice. Ahora sí, qué bonito es escuchar. Gloria a Dios. Vamos a orar, hermanos. Señor Dios Todopoderoso, aquí estamos en esta tarde, Señor, para empezar un día más, Señor, y una clase más sobre esos milagros, Señor, que usted hizo. Le damos las gracias porque su Santo Espíritu va a estar con nosotros, Señor. Desde un principio que se hizo este servicio, su Santo Espíritu mora aquí con nosotros. Le damos las gracias por ello, Señor. Y para aquellas personas, Señor, que nos ven a través de internet, le damos la bienvenida y abran sus Biblias en unos momentos más para poder empezar esta lección. Una de sus maravillas, Cristo Jesús, que usted hizo, un milagro. Padre Santo, le damos las gracias y le pedimos por aquellas personas que han sufrido, Señor, la pérdida de una persona, Señor, de un pariente, denles la fortaleza que ellos necesitan, Dios. Solamente usted puede socorrer y dar esa fortaleza, Dios, como lo veremos más adelante. Gracias, Cristo Jesús. Le damos las gracias. Amén. Ok, hermanos, vamos a abrir sus Biblias. Vamos a ir a San Lucas, capítulo 7. San Lucas, capítulo 7, versículo 11. Y como pueden ver ustedes, ahí dice: Jesús resucita al hijo de la viuda de Naín. Pongámonos de pie y vamos a leer alternadamente un versículo. Yo leo el primero, ustedes el segundo, y nos unimos en el 17. Y la palabra de Dios dice así: aconteció después que él iba a la ciudad que se llama Naín, e iban con él muchos de sus discípulos y una gran multitud. Cuando llegó cerca de la puerta de la ciudad, y llevaba al terreno a un difunto, hijo único de su madre, la cual era viuda, y había con ella mucha gente de la ciudad. Y cuando el Señor la vio, se compadeció de ella y le dijo: no llores. Y acercándose, tocó el pecho, y los que llevaban le pusieron y dijo: oh joven, aquí te digo, levántate. Entonces se incorporó el que había muerto y comenzó a hablar, y lo dio a su madre. Y todos tuvieron miedo y glorificaban a Dios diciendo: una gran promesa se ha guardado nosotros, y Dios ha visitado a su pueblo. Todos juntos. Y se extendió la fama de él por toda Judea y por toda la región de alrededor. Esta es palabra de Dios. Gracias, hermanos. Ahí tienen ustedes el subtítulo, dice: Jesús resucita al hijo de una viuda. Esta historia, hermanos, ilustra la salvación. A medida que lo vamos viendo, vamos a ver que nuestro Señor Jesús es el Salvador, no tanto físicamente, sino también espiritualmente. Nuestro Salvador, Él es rico en consolación. ¿Qué vemos ahí primero? Dice que Él iba a la ciudad que se llamaba Naúm. ¿Dónde tuvo lugar este hecho? Tuvo lugar al entrar a la ciudad. El versículo 12 dice: cuando llegó cerca de la puerta de la ciudad, ahí es donde dice el capítulo 12, cuando llegó cerca de la puerta de la ciudad, allí se llevó a cabo ese milagro. Este milagro, hermanos, fue presenciado por dos grupos de personas.
Primero, ¿quién dice allí? ¿Quién iba con Jesús? Sus discípulos. Sus discípulos iban con el Maestro Jesús y una gran multitud. El otro grupo, ¿quién era? Lo formaban los familiares y los vecinos que asistían al funeral de ese joven que había fallecido. Había con ella mucha gente, dice allí. Ahora, veamos cómo era la situación de esa mujer viuda. Perdió a su esposo y ahora perdía al único hijo que ella tenía, su único medio de sustento. Se le iba ese joven en su mera flor de la edad. Ahora, ¿qué iba a suceder con ella? El grupo que iba allí de dolientes volverían a su hogar. ¿Y ella? ¿Qué iba a hacer de ella? Se iba a quedar sola, abandonada, sin dinero, a menos de que hubiera algún familiar que se fuera a hacer cargo de ella o a ayudarle. Podemos imaginarnos, hermano, cuán tan profunda sería la pesadumbre de esa pobre mujer a perder su único hijo, que era lo que la iba a sostener en un futuro, porque ya era viuda. Nosotros cuando perdemos un ser querido sabemos el dolor que se nos causa, una madre. Pero yo pienso, hermanos, que cuando se nos va un hijo es algo doloroso. Pienso a veces que puede ser hasta más duro que una madre o un padre. Como ya les dije yo anteriormente, una vez que mi hijo tuvo un accidente, se me revolvió el estómago y estuve enfermo hace 2 días, después de que supe que no tenía nada le había pasado a ese jovencito. Bendito sea Dios. Ahora, hermanos, el Señor conoce el problema y también la hora exacta para socorrernos. Hay un canto que diga, Jesús nunca llega a tiempo, nunca llega tarde, Él siempre llega a tiempo. Él conoce el problema suyo, mío y de cada uno de nosotros. Y Él va a estar allí al tiempo adecuado para socorrernos. Primero vemos aquí a la viuda en una profunda tristeza. ¿Cómo era su pasado? Había sido doloroso, pues había perdido a su esposo, estaba triste. Era una viuda pobre. ¿Cómo era su presente? Su presente era desconsolador. Desconsolador. ¿Por qué? Su último apoyo de ella se había desvanecido, se había ido. Su futuro, ¿cómo era? ¿O cómo iba a ser? Un futuro desesperado. Pues su hijo, en el que él confiaba, su auxilio único, había partido. En 7:13 dice: cuando el Señor la vio, se compadeció de ella y le dijo: no llores. Y 14 dice: y acercándose, tocó el féretro, y los que lo llevaban se detuvieron y dijo: joven, a ti te digo, levántate. Aquí vemos cómo Cristo Jesús, siendo un Salvador compasivo. Primero, el Señor Cristo Jesús, ¿qué vio en esa señora?
tristeza, la angustia. Él se conmovió, vio la tristeza humana de ella y se conmovió. ¿Quién puede conmoverse como el Señor Jesús? Nadie, nadie. Él se conmueve. Él tuvo pena. Él en esos momentos, a ver a aquella señora yendo allí llorando, él le dio esa pena. ¿Y qué fue lo que hizo? No pudo estar allí nada más, sino fue ayudar. Fue ayudar, imaginémoslo. Él, cuando nosotros vemos en nuestra tierra, no sé, cuando va pasando un funeral, a veces vemos si la persona ha sido pobre, clase media o rica. Yo me recuerdo cuando un compañero de nosotros murió, fuimos a su casa y acompañamos a la mamá, a los parientes. Era humilde. El ataúd era de madera. Vivían cerca de un cerro y tenían veladoras y estaban orando, rezando. Pero uno puede ver la angustia. Y uno, aunque uno no quiera, uno siente también esa angustia si es un amigo, aunque no sea cercano, uno siente aquella pena y uno quisiera hacer lo mejor por ayudar a esa gente. ¿Sí? Así es que el Señor Jesucristo se fue a ayudar y pronunció una breve palabra de consolación. No llores, no llores. Leamos Isaías 25:8. ¿Qué dice ahí? Isaías 25:8. Quien tiene ahí lo encuentre, puede empezar a leerlo. Destruirá a la muerte para siempre y enjugará Jehová el Señor toda lágrima de todos los rostros y quitará la afrenta de su pueblo de toda la tierra, porque Jehová lo ha dicho. Amén. ¿Qué dice su palabra ahí? Que Él es el consolador. Él es el consolador. Dice, destruirá la muerte para siempre. ¿Y qué está haciendo Jesús allí? Levantando a ese joven. Lo vamos a ver más adelante. Destruye la muerte. Pero aquí dice que para siempre nuestro Señor va a destruir a la muerte. Y dice, y enjugará Jehová el Señor toda lágrima de todos los rostros. Bendito sea Jehová, bendito. Él estaba allí consolando a esa mujer. No llores. ¿Qué está haciendo también además? Un Salvador que está socorriendo. Veamos esa suave intervención de nuestro Señor Jesucristo. Dice, y en el 14, y acercándose tocó el féretro. Ahí vemos la intervención de nuestro Señor Jesucristo. Yo lo veo yendo ahí y tocando el féretro con una suavidad, con una ternura, con esa compasión que lo distingue a nuestro Señor Jesucristo, con esa dulzura. Imagínenlo, Él allí tocando ese féretro con compasión. Ahora, después de eso, sale una palabra de su boca, una palabra de poder. Siguió
a la del amor. Una palabra de poder siguió a la del amor. ¿Qué dijo? Levántate, levántate, levántate. Le siguió ese poder del amor, ese poder absoluto que solamente Él tiene, ese poder de su deidad, al devolver la vida a ese joven. Fíjense más. El Salmo 33, 9 dice: porque Él dijo y fue hecho. Él mandó y existió. Ahí tenemos el poder del cual nos está hablando en ese Salmo. Él dijo y fue hecho. Y aquí lo vemos. Él dijo: levántate. Hermanos, Cristo Jesús tiene poder. Él estábamos muertos en el Espíritu. Él vino y nos levantó, nos resucitó de esa muerte espiritual. Por la palabra de nuestro Señor Jesucristo fuimos liberados de la muerte, del pecado. Efesios 2:1 dice: y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Ahí se nos está recordando. Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. En 7:15 nos dice: entonces se incorporó el que había muerto y comenzó a hablar y le dio a su madre. Entonces se incorporó el que había muerto y comenzó a hablar. Imagínenselo. Como esa madre es una madre consolada. ¿Quién de nosotros podría describir ese hermoso milagro? ¿Quién te podría describir los sentimientos de esa madre? Es difícil, ¿no? Qué bonito sería que, bueno, mi madre, que ya pasó el año pasado, con mi hermano, que de repente verlo visto y que Dios lo haya levantado. Bendito sea el Señor. Ahorita vamos a ver qué fue lo que pasó con eso. Había sido un milagro. ¿Milagro para quién? Para la gloria de Dios. El joven muerto habló. Habló. ¿Y qué dice? El Señor Jesús se lo dio a su madre para que sirviese de consuelo y sostén a la pobre viuda. He aquí, imagínense. Dice en el 15, se incorporó el que había muerto y comenzó a hablar y lo dio a su madre. Ahora vamos a ver todo lo que sigue. Imagínense, lo llevan caminando, Jesús lo para, lo toca, le habla. Y de repente, ¿qué fue lo que dijo Jesús? Joven, a ti te digo, levántate. Y de repente ver que ese joven se incorpora. Y no solamente que se incorpora, que habla. ¡Wow!
Y yo, así es que ese jovencito se incorporó, se lo dio a su madre, para que ese joven, más ahora consuelo y sostén de esa pobre vida. Gloria a Dios por eso. Nosotros hemos recibido una nueva vida en Cristo, por la gracia de Él. Bendito sea el Señor. Si hemos tenido esa vida de nuevo, demostrémoslo, hermanos, demostrémoslo. Otra evidencia más de la nueva vida que comenzó a hablar. Dice aquí, siempre que el Señor nos imparte la vida espiritual, nos abre los labios en oración, en confesión y alabanza. Así estamos nosotros. Cuando ese Espíritu de Dios viene sobre nosotros, nosotros como ejemplo hoy venimos a orar, vamos a abrir nuestros labios. Ya hemos abierto nuestros labios para alabarle. También cuando estamos ya, que hemos cometido algún pecado sin pensar, a veces que vamos a descansar y tuvimos una discusión con alguien y no supimos cómo lidiar con esa discusión, que puede ser en el trabajo, con nuestro cónyuge, con nuestros hijos, con un amigo X. Y a veces de repente actuamos sin pensar. Y en la noche nos ponemos a meditar. Y uno dice, perdóname Dios mío, no actué como debía de haber actuado. Debo revisar mejor tu palabra. A mí me ha sucedido y aún me sucede todavía. Y hay que pedir perdón. Allí es cuando el Señor nos imparte ese espíritu. Abre nuestros labios para orar, para confesar y para alabarle. En Hebreos 13:15 dice así: así que ofrezcamos siempre a Dios, por medio de Él, sacrificios de alabanza. Es decir, fruto de labios, hermanos, que confiesan su nombre. Bendito sea el Señor. Ahora, hay algo que está en el 16, versículo 16. ¿Qué impresión causó en la gente ese milagro? ¿Cuál fue la impresión que causó? Ahí dice, y todos tuvieron miedo, y todos tuvieron miedo. Yo pienso que fue un pavor sobrenatural, algo sobrenatural. No pudieron dominar la intensa emoción que se apoderó de ellos. ¿Y qué siguió enseguida? Y glorificaban a Dios, lo glorificaban, tanto por su poder como por su bondad. No podían explicarse ese poder grandísimo de Él, esa bondad, ese amor que sintió en esos momentos. Sacando como natural conclusión, vemos, ¿y qué dice ahí? Un gran profeta ha surgido entre nosotros y Dios ha visitado a su pueblo. Y Dios ha visitado a su pueblo. Allí dice en el versículo 16. Un gran profeta se ha levantado entre nosotros y Dios ha visitado a su pueblo. ¿Y qué pasó ahí? Dice. Y se extendió la fama de él por toda Judea. Por toda Judea. Hermanos, es una lástima que muchos acogen la fama de nuestro Señor Jesucristo en el oído, a oídas. Mucha gente que no viene a la iglesia, pero sabe de nuestro Señor Jesucristo,
de oídas, pero no aceptan el Evangelio, hermanos. Ese Evangelio de salvación. No lo acogen en el corazón de ellos. Gracias a Dios que ustedes y yo lo hemos acogido. Y por eso es la razón que estamos aquí. Y dice que todo esto llegó en el versículo 18, que ya es parte de los mensajeros de Juan el Bautista. Dice: y los discípulos de Juan le dieron las nuevas de todas estas cosas. Todo esto llegó a Juan el Bautista para que se percatara de que, o se diera cuenta de que la palabra de Cristo no está atada. La palabra de Cristo sigue aún en el presente, porque Dios nos da su espíritu para ir y promulgar su palabra, para llevarla a aquellos que no la conocen. Ahí, aunque Juan ya estaba atado en la prisión, Cristo crecía más y más y más, mientras que Juan menguaba. Y Cristo sigue creciendo, hermanos, porque usted y yo llevamos su palabra. Él fue crucificado, pero nosotros estamos aquí aún de pie, promulgando su evangelio, y demos gracias a Él por eso. Oremos, hermanos. Señor Dios poderoso de la gloria, Cristo Jesús, le damos las gracias, Señor, por esta enseñanza, donde vemos que su Espíritu, Señor, nos llena cada día, llena nuestros labios para confesarlo a usted, Señor, que aún vive, para alabarle con alabanzas cuando venimos a estos hogares, Señor. Le damos las gracias por ello, Padre Santo. Gracias, Espíritu Santo. Gracias, mi Dios. No nos desampares, Señor. Permítanos que cada uno de nosotros vayamos siempre buscándole, tomándolo, Señor, su palabra, cada día leyéndola, Señor, cada mañana, cada día, cualquier hora, Señor, que leamos su palabra y que meditemos en ella. Porque en su palabra, Señor, hay vida. En su palabra, Padre Santo, hay protección. Gracias, mi Señor. En su palabra hay promesa. Gracias por su Santo Espíritu que siempre está con nosotros. Amén y amén.